comenzamos a grabar la conferencia número 32, que el tema de la conferencia 32 es: ¿se pierde la calidad de judío por la idolatría? Si un judío se une a un grupo cristiano mesiánico, ¿deja de ser judío? ¿Qué sucede si un judío se vuelve ateo? ¿Qué dice el Tanaj? ¿Existe la autoconversión al judaísmo? Un tema bastante interesante. Vamos a hacer la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Amén. Bueno, voy a comenzar aquí con Deuteronomio. Un momento, por favor, que se me cerró aquí lo que tenía anotado. Yo creo que algo bien interesante, ¿verdad? Deuteronomio no, es Ezequiel. Algo bien interesante que nos dice Ezequiel, lo voy a leer ahora. Es que no sé por qué esto se me pone de esta manera. Un momento, por favor. Ok. Es Ezequiel. Lo tenía aquí, se me cerró. Ok. Ezequiel 18:24. Dice, ¿verdad? Si aquel justo se apartare de su camino, conforme a la maldad de los pueblos, no será recordado las cosas buenas que ha hecho, sino que su maldad será, por tanto, como un abandono de la Torah. Lo voy a leer aquí. Dice, mas si el justo se apartare de su justicia y comiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo el impío, éste vivirá. Todas las justicias que hizo no le vendrán en memoria por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió. Por ellos morirá. Aquí yo creo que es bastante claro, ¿verdad? Interesante de que si esta persona que está tratando de hacer lo que es justo y sigue, ¿verdad?, lo que dice la Torah, pero si se aparta de ese camino la Torah, su recordatorio por las cosas que hizo buenas no las traerá en memoria para su justicia, o sea, prácticamente va a morir. Tengo unos ejemplos aquí muy buenos, contundentes de los reyes, pero quería hacerlo un poco breve porque como hoy somos un poquito más, quería pues darle la oportunidad a los demás y que, ¿verdad?, que esta conferencia sea una de éxito. Vamos a seguir con la línea. Adelante, Eric. Gracias. Sí, yo coincido en que cuando una persona es judía es parte de un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y la Escritura da muchos ejemplos de que una persona puede ser cortada del pueblo de Israel. Hay muchos motivos para eso. Pero también el converso cuando se une, se está uniendo a un pacto, y ese pacto también se puede romper, se puede quebrantar. Por lo tanto, cuando una persona quebranta este pacto, además de ser borrado del libro de la vida, ¿cierto?, también es como un caret, es como un cortado del pueblo. Y si es un cortado del pueblo, ya no puede ser llamado un judío o un hijo de Israel. Hablando del remanente santo, del remanente que es fiel a los mandamientos. Bueno, quería citar un texto acá en Éxodo capítulo 32, versículo 33, donde dice que el Eterno respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. ¿Ya? También tenemos un ejemplo cuando Elías estaba con los sacerdotes de Baal. Y Elías pregunta, esto está en Primera Reyes 18, versículo 21, acercándose Eliyahu a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle; si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bueno, pero aquí les da a entender que hay dos caminos, que es el camino de seguir la idolatría o el camino de seguir al Eterno, al Dios de Israel. Y la persona que está siguiendo a los Baales no puede ser considerado
parte del pueblo de Israel. Son personas que son cortadas, como, bueno, más adelante vamos a ver otro ejemplo de esto. Por ahora sigamos con la línea, considerando que hay más personas en la charla. Gracias, Eri, por el aporte. Pienso yo, ¿verdad?, que también muchas veces utilizamos la escritura para referirnos a, como mencionó Eric, hay dos caminos. Sabemos muy bien que muchas veces el ateo usualmente no prácticamente tiene un fundamento científico. Esto es algo personal y esto es algo que yo pienso. Muchas veces la mentalidad atea indirectamente coincide y es más certera que una idea cristiana. Me voy a poner el ejemplo, y es porque muchas veces el cristiano se ata al fanatismo, ¿verdad?, de este Baal. Mientras tanto, el ateo descarta muchas veces ese fanatismo y busca más cosas subjetivas, que es a la ciencia. Y sabemos que en la sabiduría está la ciencia. Y muchas veces este ateo, sin querer, afirma también esta postura de que sí hay algo más allá, por medio de la ciencia, que ha hecho muchas cosas y ha sido parte de esta como evolución. Y nada, lo menciono porque he mirado estos dos pensamientos y me parece bastante como que interesante de que hay personas que no coinciden con esta fórmula. Ellos piensan más que hay más posibilidades de que un cristiano entienda más el camino del Creador que el mismo ateo. Pero nada, esto es algo como que personal mío, y sí, más adelante vamos a mirar, ¿verdad?, este caso un poco más desmenuzado. Continuamos con la línea. Ilian, adelante, Ilian. Sí, es bien interesante también que mencionar que dentro de Israel habían extranjeros viviendo, ¿verdad?, dentro de Israel, y estos extranjeros tenían que seguir las normas ¿verdad?, del pueblo. Es igual que hoy en día, si yo soy de otro país y me mudo por ejemplo, a Estados Unidos, yo tengo que seguir las reglas, las leyes y las normas que la Constitución de Estados Unidos tiene, ¿verdad? Yo no puedo ir allá a hacer lo que me dé la gana. Y es bien interesante porque está el hecho de que puede haber personas que pueden nacer en Israel, pero que no siguen siendo considerados extranjeros en el sentido de la fe, de su creencia. Pero igualmente, aunque su creencia no sea la misma que la del pueblo de Israel, tiene que seguir las normas del pueblo. Y eso lo vemos, ¿verdad?, cómo se manejaba el pueblo dentro de ¿verdad?, de sus ciudades y eso. Hoy en día también lo seguimos viendo. Vemos que dentro de Israel hay israelitas que son musulmanes, israelitas que son cristianos, israelitas que son ateos. O sea, hay dos términos que hay que separar, y es el llamarse israelita por nacimiento, porque naciste en ese lugar, y el ser judío, que ya pues obviamente la palabra es una palabra moderna, no es algo que se escucha en la Torá sobre el judío, pero sí se habla del pueblo de Israel, de los israelitas, de los hebreos, que seguían y creen en un solo Dios. Y yo creo que eso es lo que te hace pertenecer eso es parte de lo que te hace pertenecer a este pueblo, ¿verdad? La creencia tuya, esa declaración de fe de que tú crees en un solo Dios y no en más de uno. Y pues quería traer eso como ejemplo, ¿verdad?, porque vemos que en los tiempos antiguos dentro de Israel se veía esto, y hoy en día también se sigue viendo, pero con la diferencia de que estos extranjeros que viven dentro de Israel hacen lo que les da la gana, porque el Estado de Israel no se rige por la Torá, se rige por otras leyes laicas, o no sé cuál es la otra palabra que se utiliza para eso, pero que son leyes del mundo, no son las leyes de la Torá. Gracias, Ian, por el aporte. Seguimos con la línea. Emilio, adelante, Emilio.
que siga la ronda, Daniel, que estoy buscando algo. Ok, perfecto. Gracias, Emilio. Seguimos con Pavel. Sí, shalom. Bueno, hay que definir algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosa es un israelita? Un israelita, pienso yo, según he aprendido, es más o menos, que no sé mucho, un israelita es esa persona que habita dentro del pueblo, dentro de Israel, la tierra de Israel. Que ahora mismo la hermana decía que puede ser uno que los padres fueron a vivir un emigrante, fueron a vivir a Israel, nació el muchacho allí y adquiere la condición de israelita por ciudadanía israelita. Eso es lo que yo entiendo por israelita. Ahora, judío es otra cosa. Judío es aquella persona que también pertenece al pueblo de Israel, aunque si no cree en el Dios de Israel, pero es judío. Hay personas, por ejemplo, según lo tengo entendido yo así, ¿ok?, de que nacieron, fueron circuncidados, aunque no creen, porque en el transcurso de la vida se han separado del Dios de Israel, se han separado de la creencia del Dios de Israel, pero su condición judía, porque han hecho un pacto con el Dios de Israel, sus padres fueron circuncidados, fue circuncidado esa persona con ese propósito, él no pierde su condición judía. Quizás pierde su condición delante de Dios, delante de Jehová, en el sentido de que no es una persona que acata la Torá. Pero el judaísmo la condición de judío no lo pierde. Y si hablamos en sentido general, porque sabemos que judíos son aquellos descendientes de la tribu de Judá. Y todos los descendientes de la tribu de Judá, quieran o no quieran, son judíos. En el sentido ese de literal de la palabra Judá. De lo que yo entiendo. No pienso yo que no pierden la judaidad. Lo que sí pierden la relación con el Dios de Israel, que es otra cosa, pienso yo. Quizás es lo que he escuchado y aprendido por otras líneas, ¿no? Pero bueno, estoy aquí para aprender con ustedes. Hasta aquí mi intervención por ahora. Gracias, Pavel, por el aporte. Y sí, bien interesante que hayan bastante, ¿verdad? No divisiones, pero unas divisiones, bueno, vamos a llamarle divisiones dentro de lo que es la tierra de Israel. Están pues los israelitas, están los judíos, claro. Se sabe que esa línea fue dividida luego de la partida del rey Shlomo, se dividió pues los del norte, los del sur. Al final de todo, ¿verdad? Todos se unieron. Y sí sabemos pero cuando venimos a ver, prácticamente todo es lo mismo. O sea, todo viene de un mismo fin. Son tribus. Claro, las tribus le pertenecen a Israel, pero cuando venimos a ver, son más o menos más de lo mismo. Aquí se leyó en Ezequiel 18 de que, pues, si esta persona justa se aparta, ya es como si fuera, ¿verdad? Prácticamente ya no pertenece. Yo creo que Eric también lo mencionó. Pero nada, es cuestión de seguir mirando, ¿verdad?, estos textos y analizarlos bien profundamente. ¿Alguien más tiene un aporte? ¿Pregunta, duda? Minerva. Daniel, Adelante, Emilio. Sí. Voy a leer un versículo aquí en Isaías 56:3. Dice: y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. O sea, que cuando hacemos eso, no importa que que lo más importante es seguir la Torá de Jehová, seguir los mandamientos de Él y no apartar, porque como dijo
como dijo Pavel ahorita, si te aparta, entonces ahí viene el juicio de Jehová. Gracias, Emilio, por el aporte. Quería leer aquí un momentito Josué 24:22. Josué 24:22 dice, ok, en cuanto a los testigos, ¿verdad? Ya sea como en cualquier asunto, ¿verdad? Esto es de las autoconversiones. Tiene que haber testigos fidedignos dentro del pueblo para que nos ayuden, ¿verdad?, a unirnos a lo que es el pacto y que sea algo genuino. Hoy en día se sabe que existen montones de sectas que de tan solo decir yo soy así y así mi visión, mi mente es más o menos ubicada a esto, así estos líderes te van a mirar como uno de ellos, pero este avistamiento, ¿verdad?, de esta persona debe ser observado por los líderes que están a cargo. Si este acto es un acto de convertimiento real y genuino. Y muchas veces vemos que conocemos amigos, no, yo soy así, porque mi corazón se está inclinando a esto. Pero muchas veces quienes tienen que ver eso son estos líderes, ¿verdad? Estos líderes que han seguido los pasos de nuestro patriarca Abraham. Entiendo yo que debe ser y seguirá siendo esto un paso como uno y gran importancia, porque debe pasar el proceso que se exige para estos testigos. Y en Josué 24:22 dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros seréis testigos contra vosotros mismos, de que os habéis elegido el Creador para servirle. Y ellos respondieron, testigos seremos. O sea que una de las partes de ser un testigo es que otro también sea tu testigo. Y yo creo que esta línea siempre se ha seguido de Abraham, porque a Abraham le fue entregado, ¿verdad?, lo que fue el pacto. Abraham guardó el pacto, circuncidó también a su familia y a los extranjeros que él había comprado por dinero. Y yo creo que esta parte, ¿verdad?, es tan importante porque de ahí se remarca lo que es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel tiene que ver también esta marca del pacto. Y si estos líderes, ¿verdad?, que están arriba, ven esa marca del pacto, pues pueden determinar que tú eres parte del pueblo de Israel. Muchas veces vemos esta gente que sí, y algo válido, porque por ahí es que se empieza. Tu corazón se inclina, por ejemplo, al caraísmo. Mi corazón se inclina al caraísmo, he estudiado los caraítas, yo me siento un caraíta. Pero hasta que estos líderes arriba no miren que tú eres parte del caraísmo y observen esa conducta de que tú eres parte del caraísmo, no eres prácticamente un caraíta. Y yo creo que Ilian mencionó algo de cuando tú vas a un país tienes que seguir las normas. Pues yo creo que en todos lados hay normas. Y yo creo que cuando usted le dicen que usted es un ingeniero, usted debe presentar los papeles, la certificación de que usted es ingeniero, porque si no, no va a conseguir un trabajo de acuerdo a eso. Pero nada, son cosas que, ¿verdad?, son como unas reglas, y estas reglas yo creo que en todos lados se deben de seguir. Continuamos con la línea. No sé si hay alguna otra pregunta, duda adicional. Bueno, continuamos con la línea, con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Claro, bueno, como mencionó el hermano Pavel, una persona puede ser descendiente de judíos, pero ser judío es más que nada el concepto de pertenecer al pueblo de Israel, de pertenecer al pueblo de Dios. Si una persona se aparta de los mandamientos, es cortado del pueblo de Dios. En ese sentido deja de ser un judío. Y este pensamiento también es compartido por los hermanos de otras denominaciones judías. Por ejemplo, yo acá voy a leer un texto que dice que el rabino Moshe ben Maimón, o Maimónides, dice que si un judío se convierte al cristianismo, él o ella no será más un judío. Eso está en Ilhot Mamrim Perek 3. Bueno, pero nosotros no seguimos esas halajá, pero de todas maneras ellos comparten esa idea, que en realidad eso de que una persona deja de ser judía es una idea bíblica. De
qué le sirve a una persona ser descendiente de judíos si no va a participar de bendiciones, no va a tener vida eterna, no va a resucitar, no va a ver el paraíso, está alejado del Eterno? Es una persona que está viviendo como un pagano, simplemente. Hay descendientes de las tribus del norte, las tribus perdidas de Israel, que tienen que estar viviendo allí en la zona de Siria, en zona de donde está Irak, Afganistán. Dicen que también hay unas tribus ahí que se llaman los pastunes, y serían descendientes de Manasés, y también deben estar ahí los de Efraín, pero ellos no son considerados judíos, y si están siguiendo religiones idolátricas, mucho menos. Voy a leer acá unos textos donde dice que uno puede ser cortado del pueblo. Dice Éxodo 31, 14, por tanto guardaréis el Shabbat porque es santo para ti. Todo aquel que lo contamine ciertamente será ejecutado, porque cualquiera que haga alguna obra allí, esa alma será cortada de entre su pueblo. Entonces, además de haber una pena de muerte aquí, también la persona era cortada del pueblo. Dice el Levítico 23, 29, porque cualquier alma que no se aflija en este mismo día, está hablando del Yom Kippur, será cortada de entre su pueblo también. Y el Eterno agrega en el versículo 30, dice que esa misma alma destruiré de entre su pueblo. O sea, el Eterno se va a encargar a destruir o a sacar del pueblo de Dios a la persona que podría ser hipócrita incluso, que esté metida en el pueblo de Dios y no esté guardando los mandamientos. El Eterno se encarga de destruir o sacar a esa persona, cortarla del pueblo del pacto. Dice Jueces 21:6, dice, y los hijos de Israel se arrepintieron de ellos por su hermano Benjamín, y dijeron, hay una tribu separada de Israel este día. Ya, y aquí está hablando de una tribu que estuvo a punto de quedar fuera de Israel, pero después la perdonaron, porque hubo un problema ahí, hubieron unas guerras que tuvo Benjamín con el resto de las tribus, pero al final hubo conciliación. Pero también vemos que casi una tribu completa pudo quedar fuera de Israel. Primera Reyes 14 dice, versículo 10, he aquí traeré mal sobre la casa de Jeroboam, y cortaré a Jeroboam al que pisó contra el muro, y al que está encerrado y se fue en Israel, y quitaré el remanente de la casa de Jeroboam, como un hombre quita el estiércol, hasta que todo se haya ido. Entonces, cuando un hombre peca, cuando un hombre deliberadamente se comporta de forma contraria a los mandamientos de Dios, aquí vemos que incluso para el Eterno lo compara con estiércol. Entonces, obviamente que una persona que está siendo vista de esta forma no forma parte del pueblo del Eterno, y por lo tanto no sería un miembro. Al no ser un miembro del pueblo de Israel, no es un judío, porque hoy en día se le dice judío al que forma parte del pueblo de Israel, que una cosa es ser descendiente y otra cosa es pertenecer al pueblo de Israel, al pueblo espiritual de Israel. Esa es mi intervención por ahora. Gracias, Eri, por el aporte. Seguimos con la línea con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, quería recalcar esto que acaba de comentar nuestro hermano Eric, que es bien interesante que se habla de que para la congregación de Israel, este judío, esta persona, su condición de judío se corta, o sea, ya se tiene que ir ya no pertenece a la congregación, y frente al Creador pierde esa relación con el Creador. Obviamente se sabe que si el Creador le puede dar a lo mejor una oportunidad, y esta persona dentro de su vida toma un arrepentimiento y quiere regresar, pues ya ahí está del Creador perdonarlo y que regrese ¿verdad?, a pertenecer de nuevo a las promesas. Y es bien interesante también recalcar que aquí vemos que no se trata solamente de ser circuncidado, se trata también de que son dos cosas las que van de la mano con este pacto: la circuncisión y de corazón aceptar al Creador como tu único Dios, ¿verdad? Y quiero yendo con este tema de la circuncisión, quería leer un relato en Génesis 34, cuando la hija de Lea, creo que era Dina,
que el hijo Sequim, creo que era Ebeo, que la ve y se enamora de ella y la abusa de ella, ¿verdad? En contra de su voluntad, que después se quiere pasar de listo y quiere después hacer las paces ¿verdad? Con sus hermanos, y entonces sus hermanos pues hacen este plan de que vamos a hacer pacto con ustedes, vamos a unirnos como pueblo, pero se tienen que circuncidar para que entonces sus mujeres puedan ser nuestras mujeres y nuestras mujeres puedan ser sus mujeres, etcétera, o sea, casarse entre ellos mismos. Y voy a resumir y voy a leer en el capítulo ya mencioné, ¿verdad? Capítulo 34, versículo 22 dice: mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, si se circuncidase en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Entonces, y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo y todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón y a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Estoy mencionando esto porque quiero dar a entender que esto fue algo que fue a vistas ¿verdad? De los hijos de Jacob. Esta gente, este pueblo no pertenecía al pacto ¿verdad? De que había hecho Jacob y sus hijos, no pertenecían, ¿verdad? A la familia, y para hacer este pacto para que se pudieran unir entre ellos y ser un solo pueblo, pues ellos tuvieron que pasar, ¿verdad? por este pacto de la circuncisión. Obviamente sabemos que al final de todo la intención era que ellos aprovecharle el momento en que estuvieran más débiles para vengar, ¿verdad?, el acto de la violación de su hermana. Otra cosa que quería mencionar es que en base a lo que acabo de decir, que cuando uno hace una declaración de fe, ¿verdad?, de lo que uno cree, adicional a la circuncisión, uno tiene que hacer esto, uno como extranjero, tiene que hacer esto frente a la congregación de Israel, porque la congregación de Israel va a ser el testigo, la prueba fiable de tu declaración. Y eso lo vemos en el ¿verdad?, en esta ceremonia. Por ejemplo, mi esposo y yo, que fuimos a la comunidad caraíta en California, Estados Unidos, y nosotros juramentamos delante del Creador y delante de la congregación que cree que Jehová es uno, y obviamente toda la declaración de fe caraíta, y la congregación decía verdad, o sea, era como una confirmación a lo que nosotros estábamos declarando allí. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, en Éxodo 12:48. Déjenme buscarlo por aquí un momentito. Éxodo 12, capítulo 12, el 48. Discúlpeme. Aquí dice: mas si algún extranjero peregrinares contigo y quisiera hacer el Pesa, la Pascua del Creador, séle circuncidado todo varón, y entonces se llegará al sacrificio, o sea, será para poder comer, y será tratado como el natural, o sea, va a ser como el natural, pero ningún incircuncido comerá de ella. ¿Cómo podemos explicar que los del pueblo de Israel sabían quién no era y quién podía y quién no podía comer del Pesa, del sacrificio de Pesa? Pues obviamente porque este extranjero que se quería llegar al pueblo de Israel tenía que pasar por ese proceso. Y obviamente sabemos, Abraham no tuvo que pasar por eso, porque Abraham fue el primero. Pero ya después, cuando está la constitución del pueblo, el Creador le da unas órdenes al pueblo. El pueblo tiene que seguir con unas normas, y este extranjero tiene que allegarse a las normas que el Creador le dio al pueblo, y el pueblo es el que va a saber cómo manejar ese proceso de conversión con el extranjero. Y nada, tengo otras cosas para mencionar, pero vamos a seguir con la línea.
Gracias, Ian, por el aporte. Seguimos con Emilio. Adelante, Emilio. Bueno, aparentemente Emilio o se cayó o seguimos con Pavel. Sí, en este caso, mirando los versículos, escuchando los versículos bíblicos que acaban de mencionar él y mi hermana también, razones hay sí para que una persona que pueda perder su judaidad en el sentido espiritual, porque hay pecados, por ejemplo, la idolatría y otros tantos que se han mencionado, sabemos que te cortan por completo, lo dice la Torá, te cortan por completo del pueblo. Y ese cortar, cuando dice que corta a esa persona del pueblo, quiere decir que lo saca de remanente, de estatuto judío, por decirlo de una manera u otra, no sé si me hago entender. Y trae consigo eso entonces, que si la persona esa aún permanece en el pecado, no entra más, por decirlo de una manera u otra, no entra más dentro del remanente del pueblo de Dios de Israel. Eso en cuanto a lo espiritual. En cuanto a lo físico, ya lo habíamos mencionado anteriormente, en cuanto a lo físico, una persona no pierde su ciudadanía, no pierde su estatus ciudadano, al menos que cometa ciertas cosas. Incluso lo vemos también, por ejemplo, en Cuba, puedo hablar del estado de Cuba, en Cuba la persona que cometa actos contra la seguridad del Estado, sabotajes, actos de terrorismo, pueden perder la ciudadanía cubana. Es decir, a pesar de todo, pierden su ciudadanía cubana. Pero en su sangre, por decirlo, en su sangre, en sus venas, corre lo que es ser cubano. No sé si me hago entender. Pero si pierden lo que es estatus de ciudadano cubano. Así sucede también en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, aquella persona que cometa algo en cuanto a ciudadanía, no hablo de la parte religiosa o la parte de fe, la persona que cometa un acto contra el pueblo de Israel puede, por la constitución de Israel, perder su ciudadanía israelita, pero aún dentro de él corren sangre israelita. Estoy hablando de aquellos que son descendientes de Israel, me hago entender, no aquellos que tienen ciudadanía israelita por naturalización. A ver si me voy a entender. Pero bueno, en cuanto a lo que es del ámbito ya espiritual, por llamarlo de una manera u otra, que pienso yo que la parte espiritual es mucho más real que la parte física, esa persona si tiende o puede perder su condición de judío por cierto tipo de pecado, y que eso lo vemos claro, que son los llamados, o de una manera u otra, que se llaman pecados de muerte en el argot popular. A lo que quería decir, le doy toda la razón a las intervenciones que ha tenido mi hermano Eri y también mi hermana. Hasta ahora pienso que vamos adelante. Gracias, Pavel, por el aporte. ¿Alguien más quiere hacer un aporte adicional? ¿Comentario? Sí, quería decir también con eso que Pavel habló algo de lo que es la identidad. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una identidad. Muchas veces esta identidad está arraigada a nuestros padres o al país en que tú naces. Eso se llama una identidad, digamos, de una identidad cultural, y otra cosa es una identidad espiritual. Entonces, estamos en un mundo de la dualidad. Desafortunadamente, somos catalogados de acuerdo a esa identidad. Entonces, la identidad judía ha sido descrita por la halajá judía ortodoxa como un hombre o una mujer que nace de mujer judía en el ortodoxismo. Sin embargo, dentro del caraísmo sí se reconoce
a través del padre, que sea patrilineal. En el judaísmo ortodoxo es solamente matrilineal. Eso no se pierde, a pesar de que la persona no vaya a sinagoga o no siga la Torah, ellos siguen ese patrón matrilineal. Si tu mamá es judía, ellos dicen, bueno, pues tú eres judío, pero eso es una identidad acá terrenal. Dentro de la parte espiritual, como dijo Pavel, si la persona, entiendo yo, su identidad espiritual no está dentro del judaísmo, pues automáticamente esa persona no tiene esa conexión con el Dios de Israel o con el Elohim de Israel o como el creador. No lo va a tener. Entonces lo que yo entiendo es que hay una dualidad en esa identidad. Entonces es un problema realmente de una conciencia que está dual. Es judío por parte de madre, pero sin embargo, o es ateo, aludiendo a las personas que no estén siguiendo la Torah, o es ateo, o no se identifica con su pueblo. Entonces esa persona tiene un problema de identidad. Claro, yo entiendo que, como dijo Ilian, el Eterno no rechaza un corazón que viene con una teshuvá. Entonces hay una oportunidad de teshuvá para que esa persona regrese. Pero yo entiendo también que no es que el Elohim lo ha rechazado, sino que la persona misma ha sido cortada porque no ha tenido esa conexión directa. Entonces, aquella persona que no tenga una identidad judía como esa que te estoy hablando, según la halajá, pero sí está anexado al Creador y al pueblo de Israel, sea por conversión, o sea por convicción o por fe, yo entiendo que automáticamente, espiritualmente, sí tiene esa identidad, más bien como pueblo de Israel, o una identidad hebrea o israelí, como decía cuando Abraham sale, se le llamó el ibrí, o sea, el que llega, el que sale. Y después seguimos con la identidad de Jacob, cuando tiene esa relación con el Eterno, no será llamado más tu nombre Jacob, sino que será tu nombre llamado Israel. Yo creo que dentro de esa identidad, cuando conectamos con el Elohim de Israel y con la Torah, sí somos israelitas en ese aspecto espiritual. Pero en el aspecto físico, cultural, es cuestión de una identidad, sea por halajá o sea por ciudadanía, como dijo Pavel. Más o menos lo que yo en este momento puedo entender. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Y escuchando a Minerva y a Pavel, me vino un pasaje bien interesante, claro, y a los demás, que lo quiero leer, es Primera Reyes 21. Primera Reyes 21. Dice, pasado, lo voy a leer completo, porque me parece bastante interesante. Dice, pasado estos negocios, aconteció que Nabot de Jezreel tenía a Jezreel una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbre, porque está cercana y junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Fíjense que Acab aquí está, ¿verdad? Está siendo una persona justa. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme el creador de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió pan. Y vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan triste tu espíritu y no comes pan? Y él le respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer, Jezabel, le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió carta en nombre de Acab y la selló con su anillo y la envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot a la cabecera del pueblo, y poned 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella le había enviado. Y promulgaron ayuno y asentaron a Nabot a la cabecera del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres de Belial atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Elohim y al rey.
Y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon con piedras y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y posee la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra del Creador a Eliyahu, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho el Creador, ¿no mataste y también has poseído? Y tornaste a hablarle diciendo, y te tornarás a hablarle diciendo: así dijo el Creador, en el mismo lugar donde lamieron los perros de la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, la tuya misma. Y Acab dijo a Eliyahu: ¿me has hallado, enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido al mal a hacer delante del Creador. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y talaré de Acab todo mediante la pared, el guardado y el quedado en Israel. Y yo pondré tu casa como la casa de Roboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basá, hijo de Ahía, por la provocación con que me provocaste de a ira, y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado el Creador, diciendo: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros los comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves de los cielos. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió a hacer lo malo delante de los ojos del Creador, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Creador delante de los hijos de Israel. Y acaeció que cuando Acab oyó estas palabras, que rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra del Creador a Eliyahu diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Wow, yo leí esto, o sea, mientras lo escuchaba, venía como que yo decía: ¿dónde es que he escuchado algo? Y hasta que lo di. Y yo dije: wow, este rey dice aquí que hizo lo malo, lo abominable. Y aún así, el Creador lo vio como algo de agrado, porque se humilló, prácticamente se apartó, o sea, no se apartó, pero sí, como que se humilló delante del Creador, y el Creador vio eso de agrado. Yo creo que estos son ejemplos que la Escritura nos da, como hacía David, que David se apartaba del mal. David si hacía algo malo, se apartaba del mal y se humillaba y pedía perdón por eso. Yo creo que si nos pasara algo en un evento, ¿verdad?, futuro, nosotros podemos humillarnos delante del Creador y hacer, ¿verdad?, como estos justos, porque son personas que se convirtieron de su mal en justicia, hicieron justicia. Yo creo que son ejemplos claves de cómo nosotros podemos actuar delante del Creador cuando hagamos algo indebido. Yo creo que el Creador lo que mira es la intención de nosotros, nuestro corazón, aquí como mencionó nuestra hermana, y yo creo que es algo bien importante. El Creador como tal sí, Él te expulsa, viene un mal, te sentencia con un mal, pero yo creo que si de ese mal tú te conviertas el camino de justicia y pides perdón, te humillas, yo creo que el Creador te perdona, claro, te perdona, pero no te exonera del castigo que venga. Yo creo que es algo bien interesante para reflexionar. Y gracias a Minerva, ¿verdad?, que como que trajo todo esto y me vino a acordar a este pasaje bien interesante. Seguimos con la línea con Eric. Adelante, Eric. Gracias.
Sí, yo creo que, bueno, se ha definido un poco una identidad física y una identidad espiritual, que es más importante esta identidad espiritual, si es que se puede llamar así, que es pertenecer al pueblo del pacto. Y quería ver un texto acá en Esdras capítulo 10, donde hay una expulsión de mujeres extranjeras, pero también se expulsaron a los hijos de estas. Estas mujeres obviamente eran mujeres que no eran conversas, eran unas mujeres que no seguían al Dios de Israel. Ese capítulo 10, versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Yehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos un pacto con nuestro Dios, y que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. En Malaquías capítulo 2 también vemos un poco acerca de esto, una reprensión de la infidelidad de Israel, y vemos aquí que también habían unos israelitas que se habían unido a unas mujeres que estaban en idolatría. Bueno, sigamos con la línea. Gracias, Eri, por el aporte. Yo creo que aquí hay algo bien importante, y es que si nosotros hacemos algún mal, es importante dejárselo saber al Creador, como que a confesarlo, porque si no lo confiesa, yo creo que llega la expulsión. O sea, llega el momento en que tú vas a ser expulsado y vas a ser extraviado dentro de las naciones. Yo creo que aquí lo importante es confesar, como dice David: yo confieso mi pecado delante de ti, y retractarse y enderezar y hacer juicio y justicia como el Creador le agrada. Seguimos con la línea. Adelante, Ilian. Sí, quería antes de, ¿verdad?, de proseguir, aclarar que el pensamiento de que el linaje es patrilineal no es que sea de los caraítas, es que sí, los caraítas entendemos eso porque se sustenta con la Micra. O sea, las escrituras hebreas son bien claras cuando se explica que el linaje es por parte paterna y no materna. Dicho eso, ¿verdad?, aclarando eso, quería traer una pregunta que una vez me hicieron, ¿verdad?, que hicieron en un grupo de caraítas, que dice que ¿por qué es necesario tomar el curso de estudio de la Universidad Caraíta si eso no está en las escrituras. Y yo, muy bien, sí, no está en las escrituras, no hay nada que diga que tú tengas que coger unas clases o un curso, pero si bien sabemos, nosotros como extranjeros, cuando nos acercamos, ¿verdad?, al entendimiento de las escrituras, debemos estudiarla. Y entonces estos estudios, estas clases van dirigidas a que nosotros tengamos un entendimiento y un conocimiento del pensamiento caraíta en torno a temas que están ya en común consenso, de acuerdo. O sea, todos los caraítas están de acuerdo en unos asuntos en específicos de las escrituras. Obviamente están en mutuo consenso, porque estos pensamientos están apoyados por la misma Micra. Y entonces, pues por eso, si uno está saliendo de la idolatría y está saliendo de otra cultura, de otro entendimiento, etcétera, si uno quiere allegarse ¿verdad?, a esta comunidad, así también están los ortodoxos, tienen sus escuelas, sus universidades, para que el que quiera entrar, ¿verdad?, a su grupo, tiene que estudiar los pensamientos y la ¿verdad?, y las reglas que ellos siguen. Pues así mismo, pues en el caraísmo, pues está ¿verdad?, estos estudios, que son estudios en base al entendimiento de las escrituras, y son estudios de temas que ya están en común consenso dentro de la comunidad, para que tú entiendas cómo es que se sigue, ¿verdad?, estos asuntos. Otra cosa que quería mencionar, que
lo había mencionado ahorita ya varias veces, que es bien importante que haya más de un testigo. Y esto sale de este pensamiento, ¿verdad? Este entendimiento sale de que, por ejemplo, cuando se iba a acusar a una persona, a alguien de Israel, por un acto que la condena fuera a muerte, no se podía aceptar un solo testigo. Tenía que ser más de una persona la que testifique de que vio esto pasó así, para poder juzgar, ¿verdad?, a esa persona de muerte, porque puede pasar que esta persona, el único testigo que haya, lo esté haciendo con malas intenciones y sea un testigo falso, y se condene a una persona inocente de muerte por solamente dejarse llevar por un solo testigo, ¿verdad? Esto lo vemos en Deuteronomio. Ejemplos de los testigos, de que tiene que haber más de un testigo, lo vemos en Deuteronomio 17, capítulo 17:6 y el 19:15. Y es bien interesante que este pensamiento pues también se va más allá, en el sentido de que este pacto que nosotros hacemos con el Creador, el pueblo, la comunidad, tiene que haber testigos que certifiquen, que avalen que tú hayas hecho este pacto de carne, y también que hagas este juramento frente a esa comunidad, para que certifique también este pacto de fe que tú estás haciendo por boca, por juramento. Y nada, quería mencionar eso porque me acordé que alguien había preguntado recientemente de que yo no necesito tomar los cursos, yo no necesito hacer esto, y pues lamentablemente vivimos en una sociedad, el Creador le da al pueblo de Israel unas normas y unas reglas, o sea, toda sociedad se tiene que regir ¿verdad?, por unas directrices, unas normas, y si uno quiere pertenecer a esa sociedad, uno pues tiene que dejarse llevar por esas normas. Obviamente hay que evaluar antes de si esas normas me pueden hacer un beneficio o si esas normas son injustas y me pueden hacer un daño, ¿verdad? Obviamente uno no se va. El caraísmo también te dice que tú tienes que tener la capacidad de razonar y entender qué es bueno para ti y qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Aquí nadie puede obligar a nadie a creer en algo. Esto es una relación personal entre tú y el Creador, ¿verdad? Y el Creador es el que te va guiando por qué camino es que tú debes andar. La Torá es bastante clara en muchos asuntos, pero hay otros que son a veces un poquito difíciles de entender, y estos estudios pues nos ayudan a aclarar, ¿verdad?, estas dudas. Y nada, adicional a eso también quería mencionar que es bien interesante el relato de, yendo por la línea, estamos hablando mucho del hombre, la circuncisión y eso, y quiero, ¿verdad?, hablar también en base a la mujer. La mujer, es bien importante que la mujer haga este juramento así igual como lo hizo Ruth, ¿verdad? El ejemplo de nosotras es Ruth, que obviamente la mujer no se tiene que circuncidar, la mujer no tiene que hacerse ningún tipo no tiene que hacer ningún pacto de carne, pero sí tiene que hacer este pacto de boca, este juramento. Otra costumbre que también se tiene dentro ¿verdad?, del judaísmo, no sé si los ortodoxos lo hacen igual que los caraítas, pero dentro del caraísmo pues la mujer debe recortarse el cabello, creo que son 3 o 4 pulgadas de cabello que se tienen que recortar en el momento de hacer la conversión. Otra cosa que debe hacer es recortarse la uña. Creo que también esas son costumbres, son tradiciones, ¿verdad?, que están basadas también dentro de la misma escritura, porque si vemos lo de recortar la uña, lo vemos en Deuteronomio 21:12, cuando el pueblo el pueblo de Israel iba a guerra y tomaba cautivos a personas, y dentro de esos cautivos uno de los, ¿verdad?, del pueblo de Israel se interesaba en una mujer cautiva y la quería tomar como esposa, pues tenía que darle este espacio para que ella llorara el luto de su familia, para luego entonces pues llegarse a ella. Y esta mujer también tenía el permiso de afeitarse la cabeza y de recortarse la uña. Y pues vemos que ¿verdad?, estas costumbres están basadas en unos rituales que se ven que se hacían, eran cosas que se acostumbraban a hacer dentro del pueblo de Israel.
Y nada, seguimos con la línea. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con Emilio. Adelante, Emilio. Bueno, pues seguimos entonces con Pavel. Adelante, Pavel. Sí, Sharon, gracias. Bueno, estoy de acuerdo con Ilian en parte, ¿no? En parte, en el sentido, en la mayor parte de lo que ha dicho. Uno cuando va a pertenecer a un grupo o algo por el estilo, debe saber cuáles son las reglas y estatutos, ¿no? La manera de pensar, la manera de proyectarse con respecto al fin con que ese grupo fue creado, ¿no? Pero hay otra cosa en la cual humanamente yo no comparto mucho, no sé si en el sentido no lo que ha dicho mi hermana, ¿no? Sino lo que se piensa en sentido general. Y a lo mejor lo digo porque todavía no he hecho mi conversión oficial, entre comillas, ¿no? Al judaísmo caraíta. Lo digo porque en el sentido que lo digo es porque yo como persona, creyendo en el pacto del Dios de Israel, en el pacto, es decir, en la señal de la circuncisión, de guardar el Shabbat, lo hago y me considero dentro del ámbito espiritual, digámoslo así, me considero un judío, por decirlo. Quizás el hombre en lo que es, por desdicha, digamos así, vivimos en una sociedad donde los papeles hablan, podamos decirlo así, donde los papeles hablan, el hombre no lo reconoce porque aún no he hecho ese paso o no he pasado a la universidad, no he hecho los estudios. Pero delante del Dios de Israel, que lo que más a mí me preocupa, delante del Dios de Israel, lo que más a mí me avala, es que yo, por decir, como ser humano, como hombre, hice mi circuncisión, hice la circuncisión que el Dios de Israel pretende que todo ser humano sea que todo que en él crea se haga, ¿no? Entonces, en eso es lo que yo no estoy de acuerdo, en que ¿por qué debo de pasar escuelas, cursos, para que el hombre me reconozca como un judío cuando el Dios de Israel ya me reconoce porque él sabe mi señal de pacto? Es la pregunta que tengo. A ver si me hago entender. Para mí es importante, más importante, que el Dios de Israel me reconozca y no que me reconozca el hombre. Lógico. Si quiero pertenecer a un grupo, tengo que también, en ese sentido, tener sus mismas ideas o su misma manera de ver las cosas. No sus mismas ideas, sino la manera de ellos ver las cosas. Pero es una controversia, Cuando el Todopoderoso, Jehová, reconoce una cosa, entonces el hombre, por contrarrestar, por decirlo de una manera u otra, porque él hace otra cosa para que sea aprobado por medio de la concesión del hombre de que tú pertenezcas a un pueblo. Cuando el Dios de Israel ya me tiene como parte de ese pueblo, porque él ha visto, por ejemplo, mi corazón, ha visto mis deseos, mis intenciones, ha visto la señal del pacto, porque hablamos de dos, en este caso la circuncisión y la de cumplir el Shabbat. Y entonces, es la duda que tengo y la pregunta. Gracias, Pavel, por el aporte y sé que hay dudas. Se recuerdan que estas conferencias no estamos para crear a lo mejor un tipo de debate o algo, sino exponer, ¿verdad?, los puntos de la amistad de acuerdo al tema. Y sí, son cosas que son interesantes, que luego de la conferencia a lo mejor uno puede seguir buscando y llegar, ¿verdad?, hasta algo tan certero. Mira, pero te puedo decir, dentro de una escuela de maestros, una escuela de médicos, si usted quiere participar de esa escuela, usted debe tener unos títulos, unos certificados. Sin eso, usted puede decir, no, yo me siento maestro, pero si no tiene el título, como que usted estudió, usted pasó los cursos, no va a poder estar en la escuela de maestro o de médico. Yo creo que así funciona dentro de lo que, ¿verdad?, establece lo que es el judaísmo caraíta, y no solamente para llevarlo como un grupo o una secta, sino para ellos validar que usted está firme y usted conoce cuáles son los principios de lo que es el pilar del caraísmo. Y voy a dar
Yo quería contestar la pregunta porque quería ser bien clara en esto. Yo no estoy diciendo que el que ahora mismo no haya viajado ni nada de eso no puede. Si usted tiene la circuncisión y usted está siguiendo la Torá y usted se siente identificado con el caraísmo, usted puede decir que es un caraíta. Yo no estoy en contra de eso. A lo que voy es que por el momento, en estos momentos ahora, usted puede hacer eso y está bien, pero en el momento en que, por ejemplo, se levante el templo, se levanten los sacrificios, se puede hacer el Pesach, usted tiene que ir donde las autoridades pertinentes, que es cuando se levante el sacerdocio, ¿verdad? Y usted tiene que mostrarle a las autoridades más altas dentro de lo que se habla en las escrituras del pueblo de Israel, ese pacto que usted hizo para que entonces pueda usted ser aceptado y pueda usted comer del Pesach y ser considerado como el hijo, ¿verdad? Como un hijo de Israel, o sea, como el natural. Pero por el momento, como no estamos en esa situación, ¿verdad? Y sabemos que hay muchas personas que se les hace bien difícil a lo mejor llegar a algún sitio y hacer oficializar de forma escrita, ¿verdad? Este proceso, pues usted puede, ¿verdad?, identificarse con el caraísmo, decir que usted es caraíta, siempre y cuando, ¿verdad?, usted y el creador estén, ¿verdad?, usted frente al creador esté seguro de que así es cierto, o sea, de lo que usted está afirmando es verdad. Pero sí entiendo que es bien importante también que si usted quiere participar dentro de la comunidad, que usted oficialice y culmine con este proceso, porque también es algo positivo, ¿verdad? El hecho de estudiar y tener esos cursos, aprender, es algo positivo para el conocimiento propio, y también le ayuda a usted a poder participar más, ¿verdad?, más dentro de lo que es la comunidad en sí. Pero yo en ningún momento estoy diciendo que usted no puede considerarse que es judío si usted tiene la circuncisión, usted cree en el Creador es uno y único y sigue la Torá, ¿verdad? Porque eso es lo principal, eso es lo que la Torá pide que hagamos. La Torá no habla más nada de respecto, ¿verdad?, a los pasos que hay que seguir para esto. Pero también tenemos que ver que el Creador también le dio unas ordenanzas al pueblo de Israel en referencia a los extranjeros, a los que quisieran pertenecer al pueblo. Y entonces nosotros también tenemos que dejarnos guiar por esas ordenanzas que el Creador le dio al pueblo, y el pueblo es el que nos va a decir a nosotros como extranjeros cómo proceder. No sé si me hago entender. Que hay que ver como que es una balanza y no podemos rechazar algo por completo cuando es algo que también tenemos que considerar, porque también el pueblo de Israel también tiene unas órdenes que el Creador le dio en referencia a nosotros como extranjeros que queremos hacer pacto y queremos pertenecer a la nación de Israel. Gracias, Ilan, por el aporte. Yo creo que vamos a dejarlo ahí. Podemos seguir, ¿verdad?, luego de que la conferencia sea postulada, para no crear algún tipo de generación controversial en la conferencia. Emilio, ¿tiene algún aporte que dar adicional a lo que se ha hablado? Estoy escuchando todo lo que se ha dicho, Daniel. Gracias, Emilio, por el aporte. ¿Algún aporte adicional, algún comentario adicional? Porque es que nos hemos seguido un poquito más de la hora, pero un aporte al final no vendría mal. Sí, me gustaría leer un texto que muestra que hay una que uno se puede arrepentir que sea cortado de su pueblo. Esto está en Segunda Crónicas, capítulo 30, versículo 17. Dice que había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Eterno. Ya, porque comer un cordero de Pesaj, estando impuro, por impureza de muerto, eso era una causal para ser cortado de Israel también. Versículo 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés
y de Issacar y Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo: el Eterno, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón a buscar al Eterno, a Dios. Y el Eterno, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Eterno a Ezequías y sanó al pueblo. Entonces aquí vemos que incluso aunque una persona sea cortada de Israel, puede ser perdonada. También en Yom Kippur dice una escritura, me parece que es Levítico 26, me parece, donde aparece que en Yom Kippur el que se ayuna, el que aflige su alma, puede ser perdonado de todos sus pecados. Eso quería decir solamente. Gracias, Ari, por el aporte. Nos hemos seguido un poquito de la hora, ¿verdad? Y quería finalizar con esto. Luego de que la conferencia sea subida, pues seguimos aportando de manera provechosa y beneficiosa para la comunidad y para los que están escuchando la conferencia. Así, si no hay más nada que decir, les deseo un Shavuot para todos. Shavuot, buena semana para todos. Shavuot.